Si conoces la frase tiki-taka, seguramente conoces a Pep Guardiola, el hombre que cambió el fútbol a como lo conocemos hoy en día, el inventor del juego de posesión moderno, que a su joven edad es uno de los entrenadores con más títulos de la historia. ¿Cómo llegó Pep Guardiola a ser la leyenda que es hoy en día? Esta es la historia de Pep Guardiola, el hombre que inició una nueva era. Mi nombre es Leo Salinas, prepárate para ver una nueva historia del fútbol. Comenzamos. Josep Guardiola nació en Sant Pedor, Barcelona, el 18 de enero del 71. Desde niño decidió cuál sería su pasión, el fútbol. No tuvo duda de que eso era lo que se quería dedicar, y esa obsesión nunca paró, todo lo contrario, fue creciendo mientras se hacía mayor. Todos los días iba a jugar al parque con sus amigos, hasta que empezó a jugar en el Gimnàstic de Manresa, y ahí no duraría mucho, pues en 1984 se uniría a las inferiores del FC Barcelona, el club de sus amores. Los directivos del Barça estaban impresionados con la inteligencia que mostraba Pep, un jugador que constantemente analizaba el juego y opinaba sobre el por qué perdía, y que podían hacer mejor cuando ganaban. Guardiola jamás rechazaba la invitación de ir de recoger balones al Camp Nou, y más si podía ver a su ídolo del momento, Diego Maradona, un jugador que le encantaba. En el año 1988, Johan Cruyff llegaría al Barça. Era su regreso, pero ahora como entrenador. Este hombre cambiaría todo en el club, y eso también significaba en la Masía. La convertiría en una escuela de formación para jóvenes, no solamente de fútbol, sino de valores como persona, de respetar al rival, de saludar a cada persona de la mano y convivir sin conflictos. Los preparaban para la vida. Guardiola pudo observar cómo cambió todo desde los primeros días. Eso lo hizo admirar mucho a Cruyff. En 1990, Guardiola llevaba muchos años en las inferiores siendo un jugador que resaltaba por encima del resto. Jugaba como defensor central, pero tenía un toque de balón distinto, algo que no se veía en un central en aquellos tiempos. Cruyff lo llevó al primer equipo. Al parecer conectaron desde el primer momento, y Guardiola aprendía cada una de las lecciones que Cruyff le daba. Johan lo convirtió en un pivote defensivo. Ese talento de distribución no lo podía desaprovechar en la saga defensiva. Johan sabía que Guardiola tenía un don, el don de jugar simple. Jugar al fútbol es muy simple, pero jugar un fútbol simple es lo más difícil que hay. Johan destacaba la importancia de jugar con simpleza. No hay nada que requiera más técnica que recibir el balón, y en un primer toque puedas darle el balón a tu compañero con la velocidad perfecta, a su pie de preferencia. Guardiola se convirtió en el director de orquesta del Barça, y no de cualquier Barça, uno de los mejores de la historia, al que se le conoce como el Dream Team, un equipo inolvidable, con jugadores de la talla de Stoico, Baquero, Albert Ferrer, Ronald Koeman, Zubizarreta y Laudrup. Lo que destacaba de este equipo es que tenían una idea clara y definida, y jamás renunciaban a ella. O ganaban con el balón o perdían con el balón. Tenían que morir con su idea si es que tenían que morir, pero tener una idea tan clara fue lo que los llevó al más grande éxito. Guardiola destacó por su excepcional visión de juego, así como la precisión en sus pases. Estas cualidades, unidas con su gran carisma y personalidad, le sirvieron para ser un líder del vestuario, y también en el terreno de juego, una proyección de lo que quería Cruyff. El Barça tuvo un dominio completo en España, y en 1992 ganarían la primera Copa de Europa en toda la historia del FC Barcelona, un recuerdo que jamás irá de la memoria de Pep. Fueron muchos años para Guardiola, entre ellos la medalla de oro de España en Barcelona 1992, y aparte 6 ligas españolas. En 1996 se convertiría en capitán del Barça, una leyenda auténtica del barcelonismo que hasta pudo compartir momentos en el campo con Puyol y Xavi, dos jugadores que después los entrenaría. Guardiola se hizo muy amigo de José Mourinho, vendría como segundo entrenador de Bobby Robson, compartieron muchos momentos y conocimientos. El hecho de que se hayan convertido en rivales es digno de una película de Hollywood. En 2001 Guardiola se fue del Barcelona, se despidió una leyenda del club. En su despedida, el presidente del Barça en aquel entonces, Joan Gaspart, le comentó que no sabía que se retiraría en esas fechas, y no pudo asistir a su homenaje por unas vacaciones que tenía en Suiza. Ahí uno podía darse cuenta del poco compromiso que tenía el presidente del Barça con el equipo. Con ese presidente vendría una época terrible para el Barça, pero Guardiola había terminado. Era momento de marcharse, en el momento justo, como un capitán lo debe de hacer, no como otros. Después del Barça no quedó mucho para Guardiola. Él buscó jugar en la Liga de Inglaterra, pues era una liga que le llamaba mucho la atención, pero finalmente se iría al Brescia de Italia. Las lesiones empezaron a machacarlo, y se perdería una gran cantidad de partidos. Tuvo un paso esporádico por la Roma, y posteriormente en el Al-Ahly de Qatar. Guardiola se retiró sorpresivamente en México, en el Club Dorados de Sinaloa, club que años más tarde sería entrenado por su ídolo Diego Maradona. En este club se retiraría, pero que le tomó un cariño especial a México, pues haría su formación como entrenador en ese país, y aparte se inspiraría mucho en el estilo de la selección mexicana de la Volpe, un entrenador argentino que propuso un juego dinámico de posición en México, que logró jugarle de tú por tú a grandes selecciones de América. Guardiola debutaría como entrenador en el Barça B, en el año 2007. Ni siquiera quiso descansar después de una larga carrera futbolística. Su pasión era el fútbol, y quería entrenar desde el primer momento. En su primera temporada lograría ascender al Barça B a la segunda división de España, quedando como primer lugar de la liga. En esa escuadra entrenaría a Sergio Busquets, a Pedro Rodríguez y a Thiago Alcántara. En la siguiente temporada el Barça se quedaría sin entrenador, después de la salida de Rijkaard, un entrenador que le dio la segunda Copa de Europa al Barça, y que tuvo grandes momentos con el Barça de Ronaldinho, pero ahora parecía que el futuro era incierto. Dentro del club sonaba el nombre de José Mourinho, un entrenador que había cosechado éxitos increíbles, como ser campeón de Champions al Porto, más aparte de haber pasado por el club. Mourinho estaba dispuesto a aceptar el cargo de director técnico del Barça, pero Johan Cruyff propuso otro nombre. Pep Guardiola, el entrenador del filial, su director de orquesta, el jugador que le entendió hasta la última palabra. Laporta tenía una confianza ciega en Cruyff, así que aceptaría. Guardiola sería el nuevo entrenador del FC Barcelona. Desde aquí Mourinho tendría un gran resentimiento con el club. En esta etapa no hay mucho por decir, más lo que ya se ha dicho. La primera gran decisión de Guardiola fue dejar salir a Ronaldinho y Deco, dos grandes estrellas del Barça, pero que ya estaban haciendo daño por la poca disciplina que tenían. Subió al primer equipo Busquets y Pedro Rodríguez, y aquí empezaría la historia. En su primer partido perdió 1-0 contra el Numancia, y como sabemos el entorno del Barça no perdonó
perdona ni una, y el por qué le darían la oportunidad a un entrenador sin experiencia, habiendo rechazado a Mourinho, un técnico ganador. Pero Guardiola demostraría de lo que era capaz. Llevó el cruyffismo a un nuevo nivel. Ya no solo lo tenía de mentor, sino que encima mejoró el mismo estilo. Los frutos que había dejado Cruyff en la Masía ya habían sido cosechados. Xavi, Puyol, Iniesta, Busquets, Piqué, Valdés y por supuesto el que no era humano. El estilo era claro, tener el balón, una y otra vez tener el balón. Toma el balón y pasa el balón. Este hombre cambió el fútbol como lo conocíamos. Creó un estilo en donde el primer defensor era el delantero centro y el primer atacante era el portero. Valdés creyó que Guardiola estaba loco cuando le mostró una pizarra con los dos defensores justo al lado del portero. Le dijo con una mirada convencida que su trabajo era darle el balón a los defensores y que él se encargaría de que los centrales quisieran el balón. El sistema era un 4-3-3, con dos laterales profundos que pasaran a los extremos. Xavi dirigía al centro del campo acompañado de Iniesta, su mejor socio, y la pieza clave que lograba desatascar hasta el partido más cerrado. Cuando Guardiola vio a Messi en sus primeros entrenamientos, sabía que con él ganarían todo. La diferencia que había con Cruyff era que no había un caos de posiciones. Cada uno respetaba su posición y tenían una función específica. Había una solidaridad defensiva como pocas se han visto. Perdían el balón y todos iban a muerte a recuperarlo. El balón era un tesoro para ellos. Guardiola tuvo una gran rivalidad con José Mourinho. Era totalmente todo lo contrario que hacía Pep Guardiola. Creó una rivalidad muy dura, en donde verdaderamente parecía que se odiaban, quitando el parecían. En verdad se odiaban. Y para parar al Barça decidieron hacerlo con golpes. Nunca hemos visto una rivalidad más dura que esa. Para muchos el Barça del 2011 fue el mejor Barça que ha existido, a pesar de haber perdido la Copa del Rey, pues era un equipo perfecto para practicar el cruyffismo. Jugadores como Pedro y Villa no eran tan espectaculares como Henry o Eto'o, pero precisamente esto hacía que tuvieran una humildad mayor para la presión, para la disciplina, el poder del grupo. El líder era Guardiola y nadie más. Por eso esta clase de jugadores quizás no son recordados como los más talentosos, pero a veces un jugador con menos talento puede servir más para el grupo que otro jugador que se cree estrella y no entrena ni tiene disciplina. No hace falta decir lo que ganó Guardiola en el Barça. Sí, ganó el sextete, ganó otra Champions en Wembley, ganó 3 ligas, pero esto fue más allá de ganar, ganó algo más importante, el respeto del mundo. El título del mejor equipo de la historia según los grandes, siempre él estaba detrás. Cuando Guardiola se fue dejó un vacío que hasta la fecha se busca llenar. Él tenía que ser el Ferguson del Barça. Guardiola quería el control de todo lo deportivo del director técnico y una persona muy intensa. Pero ¿por qué se fue Guardiola? ¿Estaba cansado? ¿Mucha presión por ganar todo? Ese fue su discurso, pero la razón fue este señor, el anticruyfismo. Al parecer Sandro Rosell no le dio el control que quería Guardiola. Ponía por encima a los jugadores que generaban marca. No le gustaban los jugadores con un perfil bajo de la cantera, porque no tenían el marketing de estrellas, no generaban suficiente dinero. Para él el Barça era un negocio del que él y sus secuaces sacaron hasta la última peseta. Todo esto es resumido, porque en verdad solo es la punta del iceberg. Rosell hizo cosas atroces en el Barça, y la peor de todas ellas fue echar a Cruyff. Aquí Guardiola se deslindó del Barça, sabía que tarde o temprano se ahogarían sin Cruyff, y finalmente se marchó. Después de un año sabático en Nueva York, Guardiola descansó, y por supuesto tenía ofertas de media Europa, pero Guardiola eligió la del Bayern Múnich, un equipo fuerte con una directiva mucho más limpia, y por supuesto más sincera que la del Barça. Le dejaron tener control total del equipo deportivo. El compromiso de Guardiola fue total, incluso aprendió alemán. Claro que sería difícil convertir un equipo con estilo alemán de juego directo y fuerza al estilo exquisito de Guardiola. Aquí Pep aprendió muchas cosas. Sabía que no podía jugar exactamente lo mismo. Ya no tenía a Xavi ni a Messi. Combinó el juego de posesión con la dureza de los alemanes. Compitió en Europa pero no le alcanzó. Perdió en 3 semifinales. Una ante un Real Madrid abismal. La otra ante el Barça habiéndole quitado la posesión a Luis Enrique, pero perdiendo por el talento descomunal. Y por último ante el juego intenso y férreo del Atlético de Simeone. 3 equipos españoles. Guardiola dejaría al Bayern habiendo ganado ligas y copas, pero jamás la Champions, aunque siempre estuvo peleando hasta el final. Hubo un jugador que se transformó con el legado de Pep. Si el Bayern ya le daba facilidades a Guardiola, pues el Manchester City lo haría aún más. Este equipo con un presupuesto elevado con una falta de camino, le propuso tener todo el control a Guardiola, desde las escuelas filiales, fichajes, canteranos en el primer equipo, modelo de juego, todo. Claro que sería difícil cambiar un club sin ningún conocimiento de una identidad futbolística, y todavía más difícil con el fútbol de posesión. La primera temporada fue difícil, no ganaron ni un solo título, pero esto era un proceso que tardaría, y como siempre el equipo arrancó, gastando grandes cantidades de dinero, pero en jugadores específicos para el proyecto, no como otros que fichan a lo loco. Guardiola lo volvió a hacer, nuevamente marcaron una época. En Inglaterra dominó, y aún sigue dominando. Han sido 4 ligas en 6 años, convirtió una liga competitiva como la Premier en una liga donde siempre suele ganar el mismo, y llevó al equipo a competir al más alto nivel en Europa, comparándose a los más grandes clubes. Y aunque no ha ganado la Champions, el simple hecho de llevar a un club sin historia ni mentalidad ganadora a la final de la Champions ya fue un logro mayor, y para él aún no termina. Sigue siendo historia en la Premier League. Sin duda se convirtió en el Johan Cruyff del Manchester City. Josep Guardiola nos ha dado grandes momentos, nos ha entregado equipos espectaculares, y nunca ha cambiado de filosofía. La trata de mejorar día con día con nuevas estrategias. Estamos ante una leyenda viva que no muchos valoran. A pesar de tus colores, debe reconocer que este hombre es una leyenda, y aún sigue siendo muy joven, pero este señor ya es un ícono del fútbol, y el día que se retire, tendremos que ponernos de pie todos los amantes del fútbol. Esta fue la historia de Pep Guardiola.